Ceci Giordano, Cecilia para los amigos. No, Ceci. Es partner y presidente de Mercer en Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿correcto? Y Fede Domínguez es asesor financiero especializado en el mercado de capitales en temas de innovación y de tecnología. Una de las primeras premisas que tocamos cuando arrancó el evento, estábamos con Edgardo y decía, todo arranca con una conversación. Yo lo único que les pido es que realmente sea una conversación. Que no es una charla, que no es un panel, hagamos de cuenta que no hay 500 personas del otro lado y que esto no se está grabando. ¿Está bien? Difícil, pero vamos a hacer el intento. Lo primero que me gustaría conversar, sí, es un tema que a todos nos marcó la pandemia, vimos un cambio de paradigmas. El otro día leía tu libro, Fede, y hablabas un poco de esto, de cómo ha sido la revolución post-pandemia. ¿Qué notas hoy en día? Bueno, primero empiezo por el principio. La pandemia no es que cambió el mundo, sino que lo aceleró. Lo que esperábamos que suceda en un par de años sucedió en unos pocos meses. Y ese proceso de aceleración hizo que ciertos ciclos económicos y sociales en el mundo colapsaran antes de tiempo. Y lo que estamos viendo en el mundo es una década turbulenta. Ahora bien, ¿qué cambió en estos pocos años? Pasamos de un mundo en paz a un mundo en guerra, de trabajar en la oficina a trabajar en nuestras casas, de una transición ordenada hacia las energías renovables, una crisis energética, de un proceso de globalización a un proceso de desglobalización. Y entre todo eso, nuevos paradigmas globales que surgen. Hoy el mundo, estamos volviendo a ver un mundo bipolar a raíz del enfrentamiento, digamos, la competencia comercial, económica y militar entre Estados Unidos y China. Lo cual para Argentina abre una gran oportunidad porque tenemos el potencial de convertirnos en un proveedor confiable de alimentos, de litio, de hidrocarburos. Ahora bien, Argentina también está cambiando de ciclo. Yo creo que lo que tenemos por delante es un cambio de ciclo. Hay un modelo que que empezó a colapsar durante la pandemia. Desde la década de 1940 hasta ahora, la respuesta a las crecientes demandas sociales fue más Estado y más intervención. Ese modelo se puso en crisis durante la pandemia. Y al mismo tiempo estamos viendo el colapso de un ciclo económico que se inició, podemos decir, hace 50 años, después del golpe de Estado, con la gestión económica de Martínez de Oz, que fue un ciclo de destrucción del stock de capital. Durante estos 50 años vimos confiscación de depósitos bancarios, de depósitos de ahorros jubilatorios, endeudamiento en dólares, privatizaciones, emisión, impuestos confiscatorios, uso indebido de reservas del Banco Central. Y ese agotamiento del stock de capital hace que la política tenga que cambiar. O sea, estamos yendo a un cambio de ciclo no porque los políticos quieran, sino porque no queda alternativa. Y ahí te quiero preguntar, y me echo con lo que le quería consultar a Ceci. Vos hablás por ahí de hechos puntuales, pero marcás un cambio en la tendencia, ¿sí? A nivel mundial. A nivel, si querés, LATAM, desde Mercer, vos, Ceci Giordano, compartís eso, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva? Antes de responderte, quiero decirles a todos que estoy súper emocionada de estar acá. Me encuentro en una provincia que no conocía y me late fuerte el corazón. Como decía Mariana, veo visión y diciéndole a Flor, Dios no está en Buenos Aires, creo que hoy Dios está acá latiendo fuerte y estoy súper emocionada, así que gracias por... Sí, en serio, gracias. Cuando tuve la invitación dije, ay, un viernes a la noche. Les digo que le puse amor y estoy acá por el networking. Estoy acá porque creo en compartir y en la práctica, como decía Edgardo. Llegué acá por Voces Vitales y de conocer mujeres increíbles y me fui de tema. Hablamos de tendencias. Ya vuelvo. Permiso. Pero les quería decir esto porque estoy súper emocionada y le decía a Elena, me duele la panza. Les aseguro que... No me quiero agrandar, pero hablo frente a audiencias muy grandes y me tiembla la voz, me están sudando las manos y me duele la panza. Así que estoy súper desafiada por ustedes. Bueno, vamos a la respuesta. Yo creo que el COVID lo que hizo fue enfrentarnos a que faltan líderes con el coraje que vimos hoy. Vi a todos, pero María Eugenia me emocionaste, no la veo ahora María Eugenia, contando todo lo que están haciendo. Creo que el COVID puso de relevancia
que tenemos que volver a centrarnos en las personas, no desde el romanticismo, sino alineando cabeza, corazón y cuerpo, porque somos emociones. Pero se habla mucho de centrarse en las personas. ¿Qué Total. es? ¿Qué es centrarse en las personas? Es dedicar tiempo de calidad, es ser líderes que tengan una visión, que puedan inspirar, que puedan generar conversaciones y que puedan crear comunidades. Esto que decía me resuena, porque lo que pasó en la pandemia fue que en las organizaciones en una semana empezamos a trabajar todos de manera remota, ¿no? Un paradigma que se rompió, porque hasta ese momento nadie hubiera dicho que el mundo podía trabajar offline, digámoslo así, ¿no? Y fue un paradigma que se rompió en una semana. Por supuesto, si acá tenemos personas que trabajan en la salud o en procesos que no se pudieron interrumpir, obviamente que ustedes estuvieron, ¿no?, en el campo de batalla y les agradezco por eso, pero todos los otros que no estábamos en industrias esenciales, trabajamos desde nuestras casas, ¿no? Y lo que pasó ahí es que se puso de relieve, que empezó a haber muchos trastornos de salud que hasta el momento, y si querés conectando con información de Mercer, nosotros hacemos un reporte de tendencias globales y pre-pandemia le preguntábamos a las organizaciones cómo estaba el nivel de agotamiento de los colaboradores. Y 3 de cada 2 C-levels decían que sus organizaciones ya había síntomas de burnout. Entonces yo digo, si ya habíamos visto prepandemia que nuestros colaboradores estaban presentando agotamiento, ¿cómo no íbamos a encontrarnos durante la pandemia con tantos trastornos mentales, con tantos niveles de suicidio? Nos encontramos que nos faltó esto, el conectarnos, el estar acá, el mirarnos a los ojos, el que nuestros corazones latan. Entonces, frente a esto y estar trabajando desde nuestras camaritas, nos dimos cuenta que no teníamos los líderes que necesitábamos. Creo que teníamos jefes, pero no teníamos líderes que pudieran dar conversaciones, que tocaran corazones, que llevaran a la acción y que pudieran generar comunidad. Entonces, creo que la pandemia derribó muchos paradigmas, como el del trabajo flexible. Creo que eso nos ayudó también a preguntarnos ¿por qué o por qué no? Creo que decía Edgardo, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ver 138.000 cuadrados? De romper esta estructura de tal hora a tal hora, pero pone de manifiesto que tenemos que tener líderes con coraje, líderes que toquen corazones, tenemos que tener clara la visión, tenemos que tener claro para qué existimos nosotros y para qué existen nuestras empresas. Y en ese mundo con nuevas empresas, con nuevos líderes, con nuevos paradigmas, ¿cuál es el rol de Argentina que vos ves ahí, Fede? Bueno, yo creo que Argentina, como decía antes, está frente a un cambio de ciclo. Lo que vamos a ver los próximos meses es un cambio fuerte. Creo que tenemos meses muy complicados por delante. Yo creo que el periodo noviembre 2023, marzo 2024 va a ser el más turbulento que recordemos en los últimos 20 años. Hay que llegar al verano y después hay que pasar el verano. Pero pasado el verano, para el otoño, yo creo que para Argentina empieza a cambiar el panorama. En un mundo que, como comentábamos antes, vive tensiones geopolíticas muy significativas, Argentina tiene una fenomenal oportunidad de diversificar su matriz exportadora. Durante los últimos 200 años vivimos del campo. Las próximas décadas vamos a vivir del campo, pero también de los hidrocarburos, del litio, de los servicios tecnológicos. A partir de marzo, cuando empieza a llegar la cosecha gruesa el año que viene, pasada la sequía, no solamente vas a tener una buena cosecha, sino que también se te van a sumar los ingresos de vaca muerta, que vamos a alcanzar el equilibrio energético. El año pasado Argentina tuvo un déficit energético de 5.000 millones de dólares. En el 2025 va a ser un superávit de 10.000. El año pasado exportamos 700 millones de dólares de litio. En el 2025 vamos a exportar 8.000. Estamos hablando que solo 2 sectores pueden aportar 23.000 millones de dólares en 2 años. Argentina, que en el mejor año de Macri, el 2019, exportó 65.000 millones de dólares, este año exportó 70.000, es probable que para el 2025 exporte entre 100.000 y 115.000 millones de dólares. Eso tiene el potencial de otorgarle a nuestra macroeconomía, digamos, a nuestro país, los dólares que necesitamos para tener una macroeconomía estable. Pero para eso hay un primer paso.
hay un inevitable proceso de reacomodamiento macroeconómico, hay que salir del cepo. Salir del cepo es duro. ¿Por qué? Porque para salir del cepo se necesita un shock fiscal, alcanzar superávit fiscal primario, un shock de oferta de dólares, para lo cual va a haber que endeudarse, y por otro lado bajar la tasa de interés en contra de lo que dicen los libros de economía, porque el problema en Argentina, en un país normal la gente va, deposita la plata en el banco y esa plata se presta. En Argentina el 65% de los depósitos bancarios son prestados al Banco Central a una tasa muy alta, del 150 real anual, lo cual genera una emisión de 1 billón de pesos por mes. Entonces, ese proceso de bajar la tasa va a ser inflacionario, pero si se hace de forma correcta, yo creo que para mediados del año que viene, Argentina debería volver a crecer y más para fin de año deberían empezar a mejorar los salarios, porque la gran tragedia de hoy de Argentina, que es algo que me apena mucho, es en Argentina la pobreza siempre estuvo asociada al desempleo. Hoy la pobreza está asociada al trabajo. Tenemos el fenómeno de los asalariados pobres. Y recuperar los salarios reales es el gran desafío, digamos, de los próximos años. Pero pasado, digamos, este periodo turbulento, yo soy muy optimista por Argentina, con Argentina, y creo que ni siquiera depende de los políticos, ¿no? A ver, en algún punto sí, pero vemos que tenemos 4 candidatos a la presidencia que son relativamente pro mercado, ¿no? Si querés, Patricia Bullrich es liberal, Larreta es un liberal de tendencia estatista, Milei es un liberal conservador y Sergio Massa es un capitalista de tendencia estatista intervencionista. Pero todos el contexto los fuerza a tener que tomar medidas similares, gane quien gane. Y ahí en ese cambio de tendencias, digo, el rol de las empresas, hablamos de que necesitan nuevos líderes. ¿Cuáles son las características que vos ves, Ceci, que estos nuevos líderes tienen que tener en este contexto por ahí tan desafiante que se viene en los meses venideros? Y que ya vienen arrastrando, porque por ahí son líderes que ya vienen de hace un tiempo con algunas mochilas que dicen, bueno, está bien, seguimos a pesar de un montón de vaivenes. A mí me gusta hablar de contextos desafiantes, por ahí no contextos difíciles o adversos, simplemente desafiante. ¿Está bien? ¿Qué le dirías a los líderes, que hoy tenés acá más de 500 líderes de empresas, que la mayoría son pymes argentinas, financiadas por ellos mismos, por un mercado de capitales que quizás no tiene las dimensiones que tienen otros países de la región? ¿Cuáles son las características esenciales que no les pueden faltar a esos líderes del futuro? Me haces preguntas fáciles. Gracias. Yo creo que la culpa la tiene Mariana. Hablamos y se escuchó, lo escuché durante esta tarde hablar de la palabra sostenibilidad. Yo creo que tenemos que generar habilidades que nos permitan ser sostenibles, sabiendo que vamos a vivir más. Sabiendo que vamos a vivir más, entonces tomando lo que decía Mariana, tenemos que ser aprendices a lo largo de la vida. Y esto es algo que se dice re fácil. Tenemos que aprender a lo largo de la vida. ¿Pero qué significa aprender a lo largo de la vida? Significa, en este momento en que soy súper experto, me siento cómodo en lo que hago, bueno, hacer algo distinto. Y el hacer algo distinto te enfrenta a equivocarte, a ser vulnerable, a tener que decir, uy, me equivoqué, no es por acá, voy por otro lado, a aprender a ser visible, creo que es algo que escuchamos hoy también, que es súper importante. Entonces, creo que el aprender es re lindo decirlo, súper difícil hacerlo. Vulnerabilidad, de nuevo, una palabra que no les voy a decir nada nuevo, lo escuchamos. Es re difícil ser vulnerable, porque es como que me tengo que desnudar delante de ustedes y decirles, esto lo hice mal. Pero cuanto más vulnerable sos, por supuesto, con una visión, con un plan, con una estrategia, con un equipo, yo creo que llegás a las personas y llegás a los corazones de las personas. Y me parece que esa es una habilidad que tenemos que desarrollar. Creo que Flor decía hoy, bueno, me gusta trabajar con mujeres porque tenemos algo de maternidad y dijo por el estilo algo de maternidad y no me sale la segunda palabra, pero yo creo que hoy necesitamos líderes
que den conversaciones que toquen corazones, y esas son un montón de habilidades. Una habilidad, me gustó Edgardo que decía, bueno, levantemos la mano y callémonos. Qué difícil que es escuchar, porque uno siempre está escuchando para responder. Bueno, ¿cómo escuchamos sin juicio? Esa es una habilidad que tenemos que aprender para poder conectar, porque muchas veces nuestros colaboradores o las personas que trabajan con nosotros no necesitan que nosotros les digamos qué hacer o resolverles la vida, simplemente necesitan que los escuchemos, pero con el corazón. Entonces me parece que necesitamos líderes, de nuevo, te digo otra palabra, empáticos. Me van a decir, basta de hablarme de empatía. Si hablamos todos de empatía, ¿pero qué es empatía? ¿Me dejas contar una mini historia? Sí. Te saco un minuto. Yo vengo de trabajar 20 años en el mundo de la tecnología, súper invisibilizada, y yo en ese mundo sentía que no podía aprender nada, que lo sabía todo. Y me gustaba mostrarme a mis colaboradores, por ahí hacía proyectos con 100 consultores, trayendo consultores de afuera, como la súper experta. Cuando entré a esta posición de Mercer, en la posición de cabeza, yo no sabía nada de este mundo. Sí sabía qué significaba la consultoría, sí sabía lo que significaba hablar con personas que tenían necesidades y pensar en soluciones. En este mundo, yo empecé a aprender a decir, no sé. En este mundo, empecé a pedirle ayuda a mis colaboradores y a delegar más. Y en este mundo, me siento mucho más poderosa que en el anterior. Porque cuando conecto, en serio, de manera transparente con mis colaboradores, siento que tengo un equipo que me va a acompañar hasta la luna. Entonces, en ese mundo en el que yo sentía que no tenía que pedirle ayuda a nadie, estuve en un proyecto y una colaboradora se largó a llorar. Yo tenía 26 años, era mi primer proyecto, tenía mi Excel perfecto a nivel recursos, a nivel tiempos, y cuando Sofía se largó a llorar, yo la mandé al baño a lavarse la cara. Pero yo no podía bancarme mi propio llanto. Cuando yo me amigué con mi llanto, hoy puedo estar delante de una persona que llora y no me genera nada. Entonces, con este ejemplo te quiero decir que creo que los líderes hoy tenemos que acallar más la cabeza sin dejar de aprender las nuevas tecnologías, no porque tenemos que ser súper expertos, pero las tenemos que conocer para que ese contexto que sea desafiante nos genere nuevas oportunidades, y tenemos que activar más el corazón para ser empáticos, porque si yo no siento previamente los sentimientos, nunca voy a poder ser empático. Y activar el cuerpo. Y el tema del cuerpo me parece fundamental, porque mi interfaz con ustedes es mi cuerpo, no es ni mi cabeza ni mi corazón. Entonces, cuando hablamos de bienestar, que hoy también lo hablamos, no es la moda del bienestar, como hablamos en este momento, por ahí todas las empresas de Buenos Aires, no sé cómo será acá, pero en Buenos Aires hay una moda de hablar del bienestar. El bienestar es el estadio del bien lograr. Si yo no tengo personas que están bien, no van a poder bien lograr. Entonces necesitamos líderes que busquen el bienestar, primero personal y después de sus equipos, líderes que escuchen más, que sean empáticos y que sean ellos mismos. Y yo creo que eso tiene una magia muy poderosa. ¿Ves en Argentina, Fede, esos líderes, esa capacidad de generar esos líderes, esas empresas, esos sectores que vayan más allá? Sí, sin duda lo veo, vemos lo que pasa en Argentina con un montón de sectores, pero yo creo, a ver, hay una batalla que tiene que dar Argentina para recuperar un rumbo, ¿no? Como país, digamos, el sector privado está muy por adelante de lo que es el gobierno en Argentina. Yo digo que Argentina fue un país rico, fue un país próspero cuando estuvo abierto al capital, a la tecnología, al comercio y con un Estado chico y eficiente, digamos. Tenemos que animarnos a abrirnos al mundo, a competir y estar preparados para eso. Y hay que animarnos a la transición y a los desafíos que eso implica. Pero sin duda el potencial argentino es un montón es enorme. Y yo nombré, algunos sectores grandes que son los que te van a generar muchos dólares, ¿no? Pero a eso también tenemos que sumar tecnología, turismo,
hay infinidad de sectores que tienen un potencial enorme, pero lo primero que necesitamos es unificar el tipo de cambio, una legislación laboral más amigable, comenzar a reducir impuestos, y hay que animarnos porque Argentina desde hace muchos años es un ecosistema cerrado que prácticamente comercia muy poco con el resto del mundo, y el mundo tiene muchísimo para aportarle a Argentina. Bien, y ahí ya para ir cerrando, como habíamos prometido, 20, 25 minutos de charla, no les mentimos con el coffee. Última pregunta, me gustaría que los dos, con este perfil, con esta característica optimista, ¿sí?, que los caracteriza a ambos, uno por ahí más desde la economía y los datos duros, y la otra desde lo que serían los roles de cada una de las personas que estén acá, nos dejen un último mensaje, ¿sí?, conciso, de carácter optimista en relación a las cifras que Argentina puede llegar a tener y al rol de Argentina en el mundo. Algo estuviste tocando, Fede. Y vos, Ceci, sobre qué es lo que necesitan estas personas para realmente poder ser líderes del futuro. ¿Sí? Hablaste de vulnerabilidad, pero una frase, un concepto final. Alguno de los dos que arranque. Mi frase es que la historia no es lineal, es cíclica. Nosotros pensamos que como venimos hace 80 años en caída ininterrumpida, vamos a seguir así. Pero yo creo que algo está cambiando, que las caídas no son eternas y que realmente hay un futuro mejor para Argentina. Hay que llegar al verano y pasar el verano, pero que realmente tenemos algo mejor por delante. Que la salida no es Ezeiza. Ezeiza tiene que volver a ser un lugar donde uno se va de viaje de trabajo o de vacaciones, pero no la salida, ¿no? Yo lo que le diría a todos y fundamentalmente a los líderes, que sean visibles, que cuenten estas historias, porque estas historias inspiran y van a hacer que seamos esa Argentina sostenible. Muchas gracias.